Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy tenemos una noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Algo que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento y que, créanme, no van a querer perderse. Vamos a desgranar al detalle la impactante noticia que ha surgido sobre dos de las figuras más queridas y comentadas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Estamos hablando de un tema que ha resonado con fuerza en las redes sociales, en los foros de fans, y que ha generado miles de especulaciones. Y es que, señoras y señores, la relación, o más bien la falta de ella, o quizás una nueva etapa, de Can Yaman y Demet Özdemir, ha dado un giro que nadie veía venir. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones a nivel internacional con su carisma y su físico imponente, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha brillado en innumerables producciones, compartieron pantalla y, como suele suceder en el mundo de la ficción, su química traspasó la pantalla, desatando una ola de rumores y esperanzas entre sus seguidores. Recordemos aquellos días, aquellos momentos en los que cada aparición pública, cada fotografía compartida, era analizada al milímetro. La pareja, a pesar de nunca haber confirmado oficialmente una relación sentimental en su momento, se convirtió en una de las más deseadas y comentadas. Sus fans soñaban con verlos juntos, fuera y dentro de la pantalla, y es que la chispa que encendieron era innegable. Sin embargo, como la vida misma, las cosas cambian, las direcciones toman rumbos diferentes, y el tiempo parece haber trazado una línea. La noticia, la bomba que ha explotado hoy, 29 de noviembre de 2025, es la confirmación, más bien la evidencia contundente de algo que ya se venía rumoreando en los pasillos de la industria, pero que ahora parece ser oficial. Y es que Can Yaman, nuestro querido Can, ha dado un paso muy importante en su vida personal, un paso que para muchos marca el fin de una era de especulaciones sobre su vínculo con Demet. ¿De qué se trata? Pues bien, Can Yaman está comprometido. Sí, han oído bien. El actor turco ha decidido dar el sí quiero, pero no con Demet Özdemir. Esta revelación ha caído como un jarro de agua fría para una parte de su fandom que hasta el último minuto albergaba la esperanza de que la magia entre Can y Demet pudiera renacer. Las redes sociales se han incendiado. Hemos visto desde mensajes de felicitación para la futura novia, hasta expresiones de decepción, e incluso algún que otro comentario nostálgico sobre los tiempos en los que Can y Demet parecían ser la pareja perfecta. La profundidad del impacto emocional en la base de seguidores es palpable. Para muchos, la posibilidad de una relación entre Can y Demet se había convertido en una especie de fantasía colectiva, un anhelo tejido a partir de la increíble conexión que proyectaron en pantalla. Pero vamos a ir a los detalles. ¿Quién es la afortunada? Se trata de Francesca Lombardi, una periodista italiana con la que Can Yaman ha estado saliendo durante un tiempo considerable, aunque siempre de forma bastante discreta. A pesar de los esfuerzos por mantener su relación alejada del foco mediático, los rumores de un compromiso crecieron en los últimos meses y hoy, la noticia se ha hecho oficial. La pareja ha compartido unas fotografías muy románticas en sus redes sociales, donde se les ve radiantes, y donde el anillo de compromiso de Francesca es el protagonista indiscutible. La elección de Francesca Lombardi como compañera de vida de Can Yaman añade una nueva dimensión a esta historia. Como periodista, ella posee una comprensión intrínseca del mundo mediático, lo que podría explicar el deseo de Can de mantener la relación en un perfil más bajo, buscando una conexión genuina lejos del escrutinio constante que a menudo acompaña a las celebridades. La discreción que han mantenido hasta ahora sugiere un deseo de construir una relación sólida y privada, un santuario en medio de la vorágine de sus vidas públicas. Esta noticia, sin duda, cierra un capítulo para muchos de sus seguidores. El capítulo de ¿qué pasará con Can y Demet? Porque, seamos honestos, la química que compartían era algo especial. Y verlos juntos en la pantalla, en series como Erkenci fue un fenómeno. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se ganaron el corazón de millones de personas en todo el mundo. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo transmitía una autenticidad que hacía fácil creer en su amor. Y esa magia, esa conexión, es lo que quizás alimentó la fantasía de que su relación trascendiera la ficción. La serie Erkenci se convirtió en un hito cultural, no solo en Turquía sino a nivel global. La trama, inicialmente concebida como una comedia romántica,
evolucionó gracias a la palpable química entre Can Yaman y Demet Özdemir, quienes dotaron a sus personajes de una profundidad y una espontaneidad que resonó profundamente con la audiencia. Los gestos sutiles, las miradas cargadas de emoción, los diálogos salpicados de humor y ternura, todo contribuyó a crear una narrativa de amor creíble y apasionada. Los seguidores, al ser testigos de esta conexión tan potente en la pantalla, proyectaron sus propios anhelos y deseos sobre la pareja, alimentando la esperanza de que esa mágica sintonía se tradujera en una relación real. Demet Özdemir, por su parte, también ha estado rehaciendo su vida sentimental. Tras su sonado divorcio de Oğuzhan Koç, la actriz ha sido vista en compañía de diferentes personas, manteniendo también un perfil bastante reservado sobre sus asuntos personales. Sus fans la apoyan incondicionalmente en cada paso que da, celebrando sus éxitos profesionales y deseándole lo mejor en su vida privada. Si bien la noticia del compromiso de Can puede haber sido sorprendente para algunos de sus seguidores más acérrimos, es importante recordar que tanto Can como Demet son adultos y tienen derecho a buscar su propia felicidad. La vida de Demet Özdemir, al igual que la de Can, ha estado sujeta a un intenso escrutinio mediático. Tras la culminación de su matrimonio con Oğuzhan Koç, la atención de los medios se centró en su vida personal, buscando indicios de una nueva relación. Sin embargo, Demet ha demostrado una notable madurez al mantener la privacidad de sus asuntos sentimentales, permitiendo que su carrera profesional hable por sí sola. Sus logros en la actuación continúan siendo la fuerza motriz de su presencia pública, y sus seguidores la admiran por su resiliencia y su dedicación. La noticia del compromiso de Can, aunque pueda evocar nostalgia o especulaciones sobre lo que pudo haber sido, también subraya la importancia de que cada individuo siga su propio camino y construya su propia felicidad. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Bueno, profesionalmente es probable que ambos continúen sus exitosas carreras por separado. Hemos visto a Can Yaman incursionando en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha ganado una gran popularidad. Y Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, con proyectos que prometen ser igual de exitosos. La pregunta que muchos se hacen es, ¿serán capaces de mantener una relación cordial como compañeros de profesión? Dada la profesionalidad que ambos han demostrado, no hay razón para pensar lo contrario. El cariño y el respeto mutuo que se profesaron, o que se percibía, seguramente prevalecerán. El futuro profesional de Can Yaman se presenta ambicioso y expansivo. Su incursión en el mercado cinematográfico y televisivo italiano ha sido un paso estratégico, capitalizando su carisma y atractivo para conquistar nuevas audiencias. La posibilidad de que participe en producciones internacionales de mayor envergadura es alta, consolidando su estatus de estrella global. Por otro lado, Demet Özdemir continúa siendo un pilar de la industria televisiva turca. Sus elecciones de guión, su talento interpretativo y su creciente base de fans aseguran que seguirá siendo una figura prominente en series y películas de éxito. La cuestión de su relación profesional futura es un tema de interés, pero la trayectoria de ambos actores sugiere una madurez y un profesionalismo que permitirán una interacción cordial y respetuosa. El recuerdo de la química que compartieron en Erkenci no tiene por qué ser un obstáculo para futuras colaboraciones, sino más bien un testimonio de su talento para crear momentos inolvidables en pantalla. Lo que sí es cierto es que esta noticia nos invita a reflexionar sobre cómo las relaciones en el mundo del espectáculo son vistas y vividas por los fans. A veces la línea entre la vida pública y la privada se difumina, y los seguidores sienten una conexión tan profunda con sus ídolos que esperan o desean ciertos desenlaces para sus vidas. Es natural, pero también es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos a seguir. La dinámica entre los fans y las celebridades es un fenómeno complejo, marcado por la admiración, la proyección de deseos y, en ocasiones, una sensación de propiedad sobre la vida de los artistas. Cuando dos figuras tan carismáticas y con una química tan evidente como Can y Demet comparten la pantalla, es inevitable que los seguidores imaginen un futuro para ellos más allá de la ficción. Sin embargo, es crucial reconocer que la vida real opera bajo reglas diferentes, y las decisiones personales de los artistas deben ser respetadas. La fantasía colectiva que se generó en torno a Can y Demet es un testimonio del poder del cine y la televisión para crear conexiones emocionales, pero también resalta la importancia de distinguir entre la narrativa de una serie y la realidad de las vidas de quienes la protagonizan. Podemos imaginar la cantidad de mensajes que están llegando a las cuentas de Can Yaman y Demet Özdemir en este momento.
mensajes de amor, de apoyo, de sorpresa, e incluso de alguna que otra desilusión. Pero así es la vida, y así es el mundo del entretenimiento. Un torbellino de emociones, de expectativas y de realidades que a veces nos dejan con la boca abierta. La avalancha de reacciones en las redes sociales es una demostración palpable del impacto que Khan y Demet tienen en sus seguidores. Mientras algunos expresan su alegría por el nuevo capítulo en la vida de Khan, otros manifiestan su tristeza o nostalgia por la fantasía que se desvanece. Esta dualidad de emociones es inherente al mundo del espectáculo, donde cada noticia, ya sea personal o profesional, genera un eco significativo en la audiencia. La clave aquí, queridos amigos, es recordar la importancia de celebrar los momentos felices de cada uno. Khan Yaman ha encontrado el amor y ha decidido dar un paso importante. Esto es algo digno de celebración, sin importar si ese amor está o no ligado a las fantasías que habíamos construido en nuestra mente. Y Demet Özdemir, estoy segura, también encontrará su camino hacia la felicidad. Celebrar la felicidad de los demás es un acto de generosidad y madurez. En el caso de Khan Yaman, su compromiso con Francesca Lombardi representa un momento de profunda alegría personal. Independientemente de las expectativas de los fans, su decisión de unir sus vidas es un hito significativo que merece ser reconocido con respeto y buenos deseos. De manera similar, el camino de Demet Özdemir hacia la felicidad es propio y personal. Sus seguidores, que la han apoyado incondicionalmente, seguirán siendo su fuente de aliento mientras ella navega por sus propias experiencias y oportunidades. Esta noticia, aunque impactante, nos recuerda que el tiempo y las circunstancias dictan nuevos capítulos en la vida de todos. Y para Khan Yaman, este 29 de noviembre de 2025 marca el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo de compromiso y, esperamos, de mucha felicidad junto a Francesca Lombardi. El reloj avanza implacablemente y con cada tic-tac, las vidas de las personas evolucionan. Para Khan Yaman, el 29 de noviembre de 2025 quedará grabado como el día en que dio un paso trascendental hacia el futuro, eligiendo compartir su vida con Francesca Lombardi. Este nuevo capítulo, lejos de ser un final, es un comienzo lleno de promesas y posibilidades. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis de esta noticia tan comentada. Ha sido un placer desgranar todos los detalles con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido esta noticia? ¿Qué opinan sobre el compromiso de Khan Yaman? ¿Creen que es posible una amistad entre él y Demet Özdemir en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.